existe palabra en el mundo. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmos 5:3. De esta manera inicia tu devocional matutino. Levántate temprano. Una cita con Dios. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. En una cruz clavado fue por una turba infame y cruel, sacrificaron sin piedad a mi Jesús Cordero fiel. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Yo, mi Jesús, soy pecador, pero tu gracia me salvó. De hoy en más te seguiré, soy tu Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero mi Señor. Buenos días, familia del Señor, buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Qué bueno que nos acompañan y damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho donde llegue esta señal. Este es un día maravilloso, este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos alegramos, nos gozamos, nos deleitamos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Desde ya puedes invitar a otros para que formen parte de esta gran familia, de este devocional matutino. Llama a tus familiares y amigos para que también se unan a esta gran familia de Levántate Temprano. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia. Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs.
Bueno, ya tenemos en la línea a nuestro hermano Néstor Aponte. Buenos días, Néstor, Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, buenos días. Un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan importante. Amén, amén. Pues vamos a dejar a nuestro hermano Néstor para que eleve un clamor al Señor y presente este espacio en las manos de Dios. Padre que estás en los cielos y en medio de nosotros, estamos agradecidos del amor tuyo y de la misericordia que tú has tenido para con nuestras vidas, a pesar de saber y entender que no lo merecemos. Oh Dios, gracias por cada uno de los hermanos que se han levantado a esta hora para sintonizar este programa, sabiendo que lo que sale de la boca de nosotros son palabras que tú permites que hablemos para la gloria tuya, porque eso está en nuestro corazón, y para la edificación de cada uno de ellos. Oh Señor, en tu mano está este programa, y sobre toda la cosa, en tus manos estamos nosotros, para que te glorifique y para que nos ayude a honrarte con cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Que nosotros seamos instrumentos para ti y por ti usados para tu gloria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos la semana pasada. Recuerde que estamos compartiendo con ustedes una serie de programas. Llevamos, creo que más de 4, ¿verdad, Néstor? ¿Cuántos temas? Sí. Ya tenemos 7 y con este 8. Óyeme, ya tenemos 2 meses casi. Sí, 2 meses ya tratando este tema de los pecados respetables, basado en el libro titulado asimismo Pecados Respetables de Jerry Bridges. Usted lo puede buscar ahí en cualquier librería preferida. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos la semana pasada para entonces entrar al tema que nos atañe en esta ocasión. Adelante, mi hermano Néstor. Sí, la semana pasada vimos acerca de la ira. Y dijimos que la ira era un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de antagonismo. El autor concentra el aspecto de la ira que nosotros inconscientemente consideramos como un pecado respetable. Algunas personas razonan diciendo que su ira es justa y creen que tienen derecho a estar enojados dependiendo de la situación. ¿Cómo sabemos si nuestra ira es justa o no? Y es una pregunta que él hace. ¿Cómo sabemos si la ira es justa o no? Y en primer lugar, él dice, la ira justa surge de una percepción correcta de la verdadera maldad. Es decir, de una violación a la ley moral de Dios. Y en segundo, dice, la ira justa siempre se autocontrola. El hecho de que respondamos al pecado real de otro no significa que nuestra ira sea justa. Porque otra persona peque, no vamos nosotros a tomar la parte de Dios para redarguir a esa persona de tal manera que nos airemos contra ella. Al enfrentar nuestra ira necesitamos reconocer que nadie nos provoca a ella. En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, la ira es causa, la causa es el orgullo. El orgullo causa esa ira. Como sigue diciendo el autor, debemos responder a cualquier otro injusto como si viniera del Señor. Y él termina diciendo cómo debemos nosotros manejar la ira de la forma que honre a Dios, y él pone 3 puntos muy importantes. Él dice, debemos reconocer
En primer lugar, que la ira es algo pecaminoso. Debemos reconocerla como algo pecaminosa y que también no solo la ira viene en forma mala, sino también viene con ella el orgullo, el egoísmo y la idolatría. Y en segundo lugar dice, después de nosotros haber reconocido la ira, que es pecaminosa, necesitamos cambiar nuestra aptitud hacia la persona o las personas cuyas palabras o acciones la provocaron. Y menciona Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. Procuremos que nos perdone la persona a quien herimos con nuestro enojo. Es lo que debemos hacer. Y finalmente él dice, debemos entregar a Dios la ocasión de nuestra ira. En conclusión, dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Nosotros debemos siempre no airarnos. Y si llega la ira, como dice el apóstol, airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo. Si llegamos a la ira, no pequemos contra los que son objeto de esa ira. Y es bueno e interesante ver cómo el autor hace el hincapié de la importancia de la ira, porque en esta lección que sigue ahora, vamos a ver las consecuencias de esa ira, que es el tema que nos compite a nosotros hoy. Y es muy importante porque nosotros no estamos exentos a airarnos, pero sí podemos evitar que esa ira llegue a nuestros corazones de tal manera que pequemos contra Dios principalmente y podamos afectar a otros hermanos que nos escuchan o que son los objetos de nuestra ira. Eso fue realmente lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, como dijimos, esas consecuencias que nos trae la ira o airarnos a nosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermano Néstor, por ese recuento de lo que vimos la semana pasada. En esta ocasión vamos a hablar con el tema las consecuencias de la ira. Y nos dice el autor, necesitamos profundizar un poco más en el tema de la ira y sus terribles consecuencias. Tendemos a pensar que la ira se da en episodios, que nos enojamos y luego se nos pasa. En ocasiones nos disculpamos con la persona objeto de nuestra ira y en otras no. Pero de alguna manera el ofendido, con disculpas a no, se sobrepone a su reacción defensiva, ya sea que haya sido una manifestación externa o un resentimiento interno, y la vida sigue su curso. La relación se ha visto afectada, pero no interrumpida. Esta no es una manera agradable de vivir con otros, pero es tolerable. Así es como demasiados creyentes ven el pecado de la ira, han llegado a aceptarla como parte de su vida. Sin embargo, la Biblia no es tan ligera cuando trata el tema de la ira. Más bien dice que erradiquemos. Por ejemplo, en Efesios 4:31 y Colosenses 3:8, es claro que la ira no es una buena compañía, pero por lo general se asocia con los que consideraríamos pecados graves y de hecho es causa de algunos de ellos. Yo quiero, si pueden buscar esas dos citas, Efesios 4:31 y Colosenses 3:8. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Está llamado a erradicar totalmente de nosotros esto, evitar estas cosas. Entonces en Efesios capítulo 4, versículo 31, ¿qué dice? En otra versión,
Ya lo dijo el hermano, pero en otra versión dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Amén. Amén. Entonces en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Entonces es un llamado, una responsabilidad nuestra como creyente de renunciar a estas cosas, ¿verdad? Hay gente, no, que yo soy así, que yo nací así, ese es mi temperamento, esa es mi forma. Sí, pero podemos cambiar. Con la ayuda del Señor, sí, podemos cambiar. Entonces en este estudio vamos a ver algunas consecuencias de largo plazo de la ira, en las cuales el autor llama las malas hierbas de la ira. Dice, escogí de manera deliberada la frase malas hierbas porque generalmente es algo que queremos erradicar. Las malas hierbas de la ira no son benignas, son dañinas. ¿Cuáles son algunas malas hierbas que provienen de la ira no resuelta? La primera es el resentimiento. Y aquí nos vamos a detener un poquito para comentar. El resentimiento surge cuando nos aferramos a la ira. Por lo general, es algo que se internaliza y crece en el corazón de quien ha sido maltratado de alguna manera y que se cree incapaz de hacer algo al respecto. Es más difícil resolver el resentimiento que la ira expresada. Es más difícil resolver el resentimiento que la ira expresada eternamente, porque la persona continúa sin resolver las heridas y resintiendo el mal trato. Es como cuando tú recuerdas, pero un recuerdo con dolor, con resentimiento, recordando con mucho dolor ese daño recibido. Así que vamos a comentar un poquito sobre este punto que el autor llama la mala hierba llamada resentimiento. Adelante. Pastor Hernán o Freddy. Sería bueno nosotros pues definir lo que es el resentimiento. De acuerdo a lo que el diccionario menciona sobre el particular, dice que el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o de enfado hacia la persona o hacia alguien que nos ha desconsiderado o nos ha maltratado en un momento determinado. Generalmente nosotros, los que estamos involucrados en ministerio y que tenemos que trabajar con la consejería, tenemos que trabajar constantemente con personas quienes tienen resentimiento por un mal que ha recibido de alguien. El autor del libro hablaba la semana pasada de que muchas veces nosotros descargamos nuestra ira con la persona que está a nuestro lado, la esposa o el esposo o hijos o algún familiar que esté debajo del techo en donde nosotros vivimos. Y realmente esto es el resentimiento. Por causa del resentimiento incluso, nosotros hemos visto personas que han muerto por resentimiento de alguien. Persona que asesina a otro por acecho, a lo que en la ley se le llama alevosía, que es algo que se planea, una maldad que se planea contra alguien. Y generalmente esto que se planea es porque ha habido un mal que la persona en el pasado me hizo. Hace ya muchos años, en una de las oficinas públicas en República Dominicana, recuerdo aquel caso que un abogado comentaba de que mientras estaba allí esperando un documento de identidad personal, repentinamente había una persona mayor, una persona que excedía los 80 años de edad, que mientras estaba en la fila, repentinamente saca una pistola para dispararle a alguien quien estaba en la fila.
Y un policía que vio la acción viene y de repente le agarra la pistola y le dice, abuelo, ¿qué va a hacer? Y aquel señor de más de 80 años le dijo, señalando hacia la persona que le iba a disparar, una persona también anciana, que esa persona en la época de los años 50 le había dado una pescozada siendo militar y él traía ese resentimiento desde ese entonces y tenía que vengarse de eso que había recibido. El resentimiento es algo que está presente, es latente. Nunca el resentimiento trata de cesar, porque es algo que debemos trabajar. En los textos que se han leído, ese texto de Colosenses que el pastor Hernán fue que citó, cuando dice, dejad vosotros la ira, porque es algo que intencionalmente cada persona debe trabajar, porque esta raíz es un mal que aún nos afecta dentro de nuestra vida cristiana. Amén. Pastor Hernán, adelante. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos manda a nosotros a tratar rápidamente con el resentimiento. Si tu hermano peca contra ti, si tú tienes algo o él tiene algo contra ti, ve y resuelve esa situación, porque ese resentimiento, escuchando esa historia que citó el pastor, es bastante triste. Wow, ¿cuántos años pasaron? Y ese hombre con eso en el corazón y lo tenía ahí guardado. Entonces, por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos manda a que nosotros tratemos con el resentimiento inmediatamente, porque si no lo tratamos, él echa raíz y hace metástasis en todo nuestro corazón. Amén. Yo he visto y creo que tengo la respuesta a cada una de las consecuencias que traen la ira. Digo en forma simple y llana. La ira es la consecuencia del no perdón. Cuando una persona no perdona lo que le hace otra a él, viene como resultado las consecuencias de la ira. Porque en el momento nos airamos, pero recordemos, no debemos pecar, no debemos darle lugar a ese pecado, a esa ira que viene sobre nosotros. Y la única forma de nosotros no darle lugar a esa ira, no darle lugar al resentimiento, a la amargura, a la enemistad y a la hostilidad, es con el perdón. Si perdonamos como Cristo perdonó, si perdonamos como dice la palabra de Dios que debemos nosotros perdonar, esas consecuencias de la ira no van a estar en nosotros. El problema es que no sabemos perdonar o no hemos perdonado. Nosotros recordamos las palabras que siempre salen de una persona. Yo te perdoné, pero recuerda, yo no me olvido, porque todavía tiene algo dentro de ella. Ese resentimiento de lo que pasó. Amén, amén. Bien, vamos entonces, ya visto esta parte del resentimiento, vamos a entrar al siguiente punto, que es la amargura. Dice el autor que la amargura es el resentimiento que ha crecido hasta convertirse en una animosidad persistente. Podría suceder que el resentimiento se dispara con el tiempo, pero la amargura continúa creciendo, empeorando y desarrollando un mayor grado de dolor. Generalmente es una reacción de largo plazo de un mal real o percibido porque el enojo inicial no se resolvió. Lo que decía el pastor Néstor. ¿Cuándo se convierte este resentimiento en amargura? Cuando se prolonga. Mira lo que dice, por ejemplo, el escritor a los Hebreos, capítulo 12. En el capítulo 12, versículos 13 en adelante, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
Y el 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate que un corazón lleno de amargura no solamente es estorbado, sino que también contamina a otros. Otros también son afectados, porque como alguien dijo, un corazón herido hiere a otro. Cuando hay heridas profundas en tu corazón que no han sido sanadas, cuando tú abres la boca o actúas basado en esa herida, en ese dolor, en ese resentimiento, y aún haces las cosas con malas intenciones, con intenciones pecaminosas, como decimos, poniéndole trampa a las personas, poniéndole ganchos, formas como para dejar a las personas atrapadas. Entonces, hay intenciones maliciosas. Incluso a Cristo le hacían muchas preguntas, y habían preguntas que no eran de que porque querían aprender. Hay personas que te hacen preguntas, pero no para aprender. Son preguntas capciosas, preguntas maliciosas, preguntas que surgen de amargura, de resentimientos, de dolor, para como atraparte en una red o para avergonzarte. O sea, todo eso Dios lo examina, porque Dios examina el corazón y lo que hay dentro de nosotros. Eso no está oculto ante los ojos de Dios. Entonces la amargura, tenemos que cuidarnos de la amargura, porque es una mala hierba que crece rápido y que va arropando los buenos frutos. Adelante. Y sobre todo, hermano, que la persona amargada es difícil trabajar con ella, es difícil hacer ministerio, servir con ella. Nunca tienen una palabra de estímulo para los demás. Siempre el pesimismo, siempre resalta lo malo. Es complicado de verdad lidiar y estar con una persona amargada. Siempre te dicen, pero recuerda lo que hizo, recuerda aquello, y no perdona, no Sí. pasa la página. La persona amargada, de hecho, tiene la tendencia a establecer una vara. Cuando decimos una vara es que te empieza a evaluar al otro con una percepción por encima aún de los cánones establecidos. Y son varas que aun cuando ellos mismos son evaluados con el mismo principio que ellos establecen, ellos mismos no pasan ese parámetro. Que la persona amargada tiende a destruir reputaciones, tiende a destruir relaciones, y una persona amargada es una persona que se encarga de regar un veneno que cuando tú lo escuchas, si tú no eres eh, una persona que ve la cosa con cierta tranquilidad y con cierta y con cierto modo para evaluar o para examinar lo que está pasando, uno mismo será también arrastrado por ese sentimiento de amargura. Por eso fíjense, bregar con un matrimonio de personas que han discutido, han peleado, han llegado al divorcio, generalmente usted empieza a escuchar amargura de parte y parte. Y bajo la amargura se toman acciones muy dolorosas donde se procura la destrucción del uno y del otro. Es un pecado fuerte que debe ser tratado. Así mismo, yo digo y sigo repitiendo, la falta de perdón es que nos lleva a nosotros hasta ahí. Porque si perdonamos, no debemos recordar lo que pasó antes. Pero nosotros perdonamos y nos quedamos con la cosita ahí atrás diciendo, pero recuerda, hiciste esto. Oye, pues si me perdonaste, deja lo que hiciste atrás, deja lo que pasó porque me perdonaste.
no lo vuelva a repetir, no lo vuelva a mencionar. Pero ahí es que viene eso. Falta de perdón, del perdón real, viene a causar en el corazón de la persona que no perdona resentimiento, amargura. Eso es así. Generalmente cuando no se perdona algo, siempre se está hablando continuamente de eso. Y no solamente recordándolo, sino con dolor en el corazón por el mal recibido. Pero fíjate cómo aquí el escritor a los Hebreos, refiriéndose a la amargura, la presenta como una raíz, y es una raíz mala. Y esa raíz va estorbando el crecimiento sano de un árbol. Cuando hay una mala hierba, va arropando para yo no sé si ustedes han visto cómo una mala hierba puede enfermar y afectar el crecimiento sano de una flor, de un árbol, etcétera. Entonces, si no se corrige a tiempo, esto va como un cáncer carcomiendo, va destruyendo y va a contaminar no solamente a la víctima, a la persona, sino otros también van a ser contaminados por lo mismo. Y aquí habla también del caso de Esaú. Y no sé por qué en ese mismo contexto menciona a Esaú. Porque muchas personas dicen, que mira Esaú, que Jacob, que lo engañó, que era suplantador, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué de Esaú? Como que presentan a Esaú como la sana ovejita. Sin embargo, la Biblia dice que Esaú era un profano. Esaú, por una sola comida vendió su primogenitura. Y no solo esto, albergó un resentimiento fuerte contra su hermano. Jacob tuvo que orar y pedir a Dios, pedir al Señor, Señor, líbrame de la mano de mi hermano. Es decir, que Esaú a partir de ese momento ya estaba procurando matar a Jacob. O sea, tenía raíces profundas de amargura que si no hubiese sido por la gracia y la misericordia de Dios, hubiese sacado a Jacob de combate. Pero Dios fue muy bueno y mostró su misericordia. Entonces nosotros debemos cuidarnos de eso, hermano. Cuidarnos lo que se pueda resolver, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Está en paz con todos los hombres cuanto dependa de nosotros. Lo que se pueda resolver hay que resolverlo. Pero hay situaciones de que tú estás en paz con una persona, pero esa persona no quiere saber de ti. Hay enemigos gratuitos, enemigos ocultos, enemigos que se levantan hasta por envidia, que tú realmente ni siquiera sabes. Ya tú no tienes control de esas cosas. Pero en cuanto dependa de nosotros, sí estamos llamados a estar en paz con todos. Por eso vamos a entrar al tercer punto que el autor menciona acerca de las enemistades, la enemistad y la hostilidad. Yo pienso que un creyente, el único enemigo que debe tener es al diablo. Es el diablo. Claro, Amén. Creyente no está llamado. Hay expresiones incluso que no deben estar en la boca de un creyente. Como por ejemplo, yo lo perdoné, pero para mí ya yo lo borré. A ese yo lo borré. Sí, no, esas son expresiones impías, hermano. Un creyente no debe expresarse de esa manera. La enemistad y la hostilidad, dice el autor, que básicamente son sinónimos y denotan un nivel más alto de dolor y animosidad de la amargura. Mientras que ésta se puede disfrazar con un comportamiento civilizado, la enemistad y la hostilidad por lo general se expresan abiertamente, ya que se busca denigrar
o hablar con maldad del objeto del odio. Es más, la amargura puede quedar guardada en el corazón, pero la enemistad y la hostilidad, por lo general, diseminan en veneno por doquiera e involucran a otras personas. La semana pasada hablamos de las 7 cosas que Dios aborrece, y una de ellas es el que siembra discordias entre hermanos. O sea, yo ponerte a pleito con un hermano y disfrutar eso, eso es del diablo, hermano. Eso no proviene de Dios, porque nosotros estamos llamados a fomentar la paz y somos promotores de esa paz. Somos pacificadores, no enchinchadores, no echarle más leña al fuego. Entonces aquí habla de la enemistad. Cristianos dentro de la iglesia o personas en la familia, miembros de la familia, enemigos. Eso como que es contraproducente con el carácter de un cristiano. Adelante, mis hermanos. Realmente muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que el diablo es nuestro enemigo, pero generalmente no lo vemos como tal porque el diablo se disfraza como ángel de luz y vemos al diablo generalmente donde no está. Hay gente que ven el diablo hasta en la sopa. A mí que me encanta la sopa. Hay, hay muchos que lo ven en la sopa y de todo. Recuerdo, recuerdo en una ocasión le pregunté a alguien, se le extravió la llave de su vehículo. Y empieza, ¿y dónde está mi llave? El señor reprenda al diablo. Y yo pregunté, varón, pero ¿y qué tiene que ver el diablo con la llave suya? Y gracias a Dios le digo, ¿qué tú tienes en el bolsillo? En el bolsillo tenía la llave que no encontraba. Pero él veía a Satanás en los lugares donde básicamente no está. Pero sí, cuando vemos este asunto de la hostilidad, he escuchado a muchos que incluso dicen, yo no paso a fulano. Una vez escuché incluso a alguien que mencionó con relación a otro pastor y decía, yo con fulano no me como ni un plátano. Y la pregunta es, ¿por qué? Realmente cuando hay enemistad, hay mucha hostilidad. Y generalmente la persona que tiene el sentimiento de enemistad contra un hermano, generalmente destruye, denigra, subestima y maltrata la persona y la reputación del otro. Ese texto que mencionó el pastor Jonathan, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Es porque estar en paz con los demás es una actitud que nosotros debemos aprender a practicar. Tener enemigos, no es fácil. Alguien que hable mal de ti, no es fácil soportar a alguien que esté acabando con mi reputación, pero es algo que se aprende. Tal como Jesucristo dijo en aquella ocasión de la humildad, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender a perdonar, como dice las Escrituras en allí la parte práctica del libro de Colosenses, cuando se nos manda de manera franca y puntual a que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De que es fácil asumir una actitud de perdón. No estamos diciendo que es fácil, pero sí estamos diciendo que conforme como las escrituras lo presentan, debemos aprender a perdonar a otros, principalmente a aquellos quienes en un momento determinado de la vida, por una o por cualquier situación, se han convertido en nuestros contrincantes. Hermano Jonathan. Eso sí, el pastor Hernán, si desea comentar. Sí, hermano, escuchando al pastor, esto de las enemistades y hostilidades pone hasta en juego la reputación del evangelio.
el enemigo usa mucho esto para desacreditar el evangelio. Por eso el Señor hablaba de que nosotros, como creyentes, debemos ser uno para que el mundo crea que Dios lo envió. Pero es lamentable cómo el enemigo juega con nosotros, a veces incluso haciéndonos sentir que tenemos la razón, pero aún entendiendo yo que tengo la razón, yo debo buscar la forma de resolver cualquier cosa con mi hermano. Y como decía el pastor, incluso hasta entre pastores hay mucha enemistad, hostilidad, a veces por causa de envidia o por algo que dijo, algo que yo malinterpreté y que el enemigo usa para sembrar división. E inmediatamente viene esa enemistad y esa hostilidad, se va la bendición de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y el enemigo conoce todo esto y juega con nosotros, juega con nuestros sentimientos y nos pone a pelear entre unos con otros. Y mientras tanto, él riéndose de nosotros. Eso es así. En Gálatas capítulo 5, verso 19, el apóstol también tuvo que enfrentar situaciones similares con la iglesia y escribe en esta epístola: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os anuncio, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que entender, hermanos, que si lo vemos como Dios ve este pecado, la gravedad de este pecado, no debemos tolerarlo, no debemos pasarlo por alto, debemos confrontarlo en nuestras vidas. Y como decía el pastor Hernán, tristemente muchas veces enemistades surgen dentro del plano, dentro de la iglesia, y hay personas que por disgusto hasta se ausentan, se van de una iglesia, me dicen: me voy de aquí, porque fulano cree que solamente es él que predica, que solamente a él es que Dios lo usa. Fíjate hasta qué punto llegamos, y eso es bueno enseñarlo. ¿Cuáles son las razones por las cuales un miembro debe irse de una iglesia? Las razones bíblicas. Usted no puede irse de una congregación por el solo hecho de que usted no puede ver a alguien o no lo pasa o no lo quiere saludar o no se quiere encontrar con esa persona. Las enemistades no son de Dios, no son de Dios. Entonces debemos evitar esas cosas. Vamos a entrar entonces al siguiente punto, que es parecido, pero es diferente, ¿verdad? Es el rencor. El rencor. Dice el autor que para explicar cuán profunda es la animosidad y la mala voluntad que implican estas palabras, en dos pasajes, Génesis 27, si lo pueden buscar, Génesis 27, 41 y Génesis 50, 15. La Biblia usa el término aborrecer en vez de rencor. En cada instante de su mención, la palabra se asocia con vengarse del objeto del odio. Quizá en la actualidad no asociamos el odio con planear matar a alguien. Sin embargo, muchas veces la gente sí planifica, aunque solo sea mentalmente, maneras de desquitarse de la persona que odia. Por eso Pablo pensó que era necesario escribir esta exhortación en Romanos 12, 19 al 21. El Señor Jesucristo dice que el que aborrece
es verdad, el que aborrece a su hermano es homicida. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene permanente vida eterna en él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Entonces, fíjate cómo compara a aquel que aborrece, que tiene rencor contra su hermano, como un homicida, aunque no lo haya matado físicamente, pero es un homicida, lo está matando. Entonces, lo compara con un homicidio, o sea, para que veamos la gravedad del pecado. Bien, entonces vamos a leer Génesis 27:41 y luego Génesis 50:15. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú él se dijo a sí mismo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Era lo que mencionábamos al principio con relación a Esaú. Por eso en el contexto de la amargura y del resentimiento de Hebreos menciona a Esaú, porque justamente Esaú guardó ese dolor, ese resentimiento porque le habían quitado la posición, o más bien, él la menospreció y negoció con su hermano. Él negoció, y después estaba buscándola. Y después la procuró con lágrimas, pero ya no había oportunidad. Entonces, fíjense cómo realmente el resentimiento y el rencor se alberga en el corazón a tal punto que puede llevar a una persona a intentar matar a la otra persona. Y como digo, no, a veces no físicamente, pero hay otras maneras también de tú asesinar. Es que generalmente cuando uno está así, uno se hace una película. Generalmente. Porque ningún proceder de la voluntad humana surge de manera fortuita. Primero se concibe en el corazón. Uno prepara un guión. Si yo lo encontrara en tal sitio, le arrancara la cabeza. Eso es lo que generalmente, eso es lo que pasa por nuestros corazones, en nuestra utilidad. Mira ese caso que se menciona allí, de ese texto que se leyó de Génesis, cómo Esaú estaba saboreando la oportunidad de matar a su hermano. Y es interesante ese detalle porque cuando Moisés escribe todos estos detalles de Génesis, es el Espíritu Santo quien le está mostrando, dándole a conocer todos estos eventos que habían pasado y en los cuales Moisés no estaba presente. El mismo Espíritu Santo, bajo la inspiración de las Escrituras, empieza a darle todo lo que hay en el corazón del hombre. El mismo Cristo decía en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 20 al verso 22, que no se fiaba del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y posteriormente el libro de Apocalipsis dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Por esto estas cosas, cuando nos las presenta como una razón bien pecaminosa, porque queremos destruir a otro quien ha sido diseñado a la imagen y semejanza de Dios. Ese es el mal. Sí, generalmente cuando hemos sido dañados, recibimos algún tipo de daño, si esto no se resuelve en el momento con la persona, a través de la oración o acercarse a esta persona, esperar el momento oportuno, porque quizás en el momento de la ira no es bueno, ¿verdad? Cuando las mareas están altas, hay que esperar que la marea baje y orar y esperar ese momento oportuno que Dios te dé para tú acercarte a esta persona y decirle, hermano, con esto que dijiste me sentí mal, me ofendiste. Y escuchar a la otra persona y ver cuál es la opinión que tiene con relación a esto. Pero si nosotros no hacemos esto y albergamos
este dolor en nuestro corazón, esto se convierte en raíz de amargura y va como en aumento. Luego de raíz de amargura viene un rencor profundo y esto te puede llevar entonces a actitudes de venganza, de tú querer vengarte por ese mal recibido. Si el hermano te ofendió, cada vez que tú le hablas al hermano, no le hablas pacíficamente, le hablas con dolor, Con dureza. con dureza, ¿verdad? No habiendo perdonado. No es una muestra de no haber perdonado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de odio, de resentimiento, de dolor, ¿de qué tú vas a hablar? De lo que hay dentro. Por eso alguien dijo, si quiere conocer a alguien, déjalo que hable. Bien, entonces vamos a leer la segunda cita, Génesis 50:15. Dice, Al ver los- ok. Sí, No, hermano. está bien, hermano. Coja, hermano. Agarre. Dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Amén, amén. Háblenos un poquito ahí, Pastor Hernán. En realidad, hermano, cuando nosotros vemos este pasaje, ellos estaban preocupados porque pensaban que José estaba guardando rencor contra ellos. Y en realidad quienes tenían ese pensar en su corazón eran ellos mismos. Ellos todavía tenían su situación en su corazón y juzgaron a José mal, porque de hecho dice el pasaje más abajo que José los abrazó y que José habló con ellos y lloró. Hay un dicho que dice que el ladrón juzga por su condición. Ellos juzgaron a José y tuvieron miedo de que José tomara venganza contra ellos, contra lo que ellos mismos hicieron. Y hay un pasaje que cita el autor aquí de Romanos, capítulo 12, versículos 19 al 21, que dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré. Y él habla, el versículo 20, habla de cómo resolver ese problema, o sea, cómo yo trato con el enojo, la ira, el rencor. Dice, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere tu enemigo. Dale, perdón, si tu enemigo, sí, perdón, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, nosotros podemos, sirviendo a los demás, aún yendo en contra de ese argumento que nos da en nuestro propio corazón pecaminoso, de que no se lo merece, nosotros podemos tratar con ese rencor y resentimiento en nuestro corazón. Sí, procurar que lo que tú le des de comer no esté envenenado, ¿verdad? Dale de comer, pero sin veneno. Bueno, fíjense que desde el principio José fue víctima de todo esto de parte de sus hermanos. Dice que inmediatamente el padre Jacob comenzó a hacerle túnica de colores, a ponerlo en una posición, porque Jacob amaba a José, y ya que era el informante de la mala conducta de sus hermanos, dice que a partir de ese momento ya ellos no lo miraban con buenos ojos y no le hablaban pacíficamente. Es decir, sus corazones se llenaron de mucho dolor y resentimiento por envidia, por la envidia. O sea, también este pecado de la envidia también nos puede llevar a todas estas cosas. Bien, entonces vamos a entrar a la última parte, que es la contienda. El autor dice que la contienda describe el conflicto abierto o la animadversión entre partidos, es decir, entre grupos opositores y no tanto entre individuos. Por eso hablamos de pleitos de iglesia, rencores familiares,
Con frecuencia sucede entre cristianos que se creen muy justos y que nunca consideran la posibilidad de que sus actitudes o palabras altisonantes contribuyan a una contienda. Según su forma de pensar, el partido rival es el que siempre está mal y el que provoca la contención. Las descripciones anteriores de las nocivas malas hierbas de la ira no tienen como propósito ser solo definiciones de un diccionario. Lo que queremos es que veamos que cuando la ira no se resuelve, es pecaminosa y muy peligrosa espiritualmente hablando. Si repasa todas las hierbas que ella produce, verá que provoca una escalada de disensiones y sentimientos negativos. La ira nunca es estática. Si no se resuelve, se convertirá en resentimiento, en amargura, en hostilidad y en odio que inducirán a la venganza. No nos sorprende que Pablo haya dicho, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Efesios 4:26. Entonces, hablando de este tema de la contienda, decimos que la contienda entonces es el resultado de todo esto. Cuando usted ve a una persona contenciosa como un carrito chocón que se choca con este, que se choca con el otro, se choca con el... Generalmente esta persona, cuando usted analiza su historial, esta persona viene con un historial de conflictos. Siempre cuando llega una persona a tu iglesia, uno generalmente pregunta ¿de dónde vienes? Y antes, yo recuerdo que antes, ahora eso ya no se usa. Y menos aquí. Sí, en muchas iglesias ya no se usa. Pero antes incluso hasta se le pedía una carta. No, tráeme una carta de recomendación pastoral de la iglesia donde estuviste y cuáles fueron las razones por las que te fuiste allí. No, y como las iglesias, muchas iglesias están como los deli, los colmados, que donde más barato me vendan, ahí me voy. Entonces, lamentablemente, mucha gente lo que andan buscando donde se lo pongan más suave, más fácil. Sí, entonces, pero fíjense que la contienda es el resultado. Es el resultado de todo esto. Cuando una persona sale de una iglesia en contienda con el pastor, contienda con los diáconos, contienda con los hermanos, esta persona no debe ser ni siquiera tomada en cuenta para el ministerio. La Escritura dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Correcto. Es muy peligroso. Adelante, mis hermanos, ya con la conclusión. Y al final, hermano, esa contienda lo que refleja es un problema de ira en el corazón no resuelto. En sí, no perdón. Así es. En ese sentido, pedir a Dios, Señor, ayúdame a resolver esta situación de conflicto que tenga. Y si no sientes fuerzas para tomar una acción voluntaria, búscate el pastor que te ayude, acercarte al hermano con el que tiene el conflicto, pero resuelve esa situación, resuélvelo ya. Amén. El Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Solamente Dios puede sanar esas heridas que hay en tu corazón y vendarlas. Ve a Él en oración en este día y pídele, Señor, sáname, ayúdame a perdonar, ayúdame a borrar esto. Así como de la misma manera en que tú me has perdonado. De esa manera debo también extender ese perdón hacia mis semejantes. En el nombre de Jesús. Vamos a orar entonces para así cerrar este tema de hoy. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hemos compartido esta programación. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Padre, confronte y sane, Señor, los corazones heridos. Que en el nombre de Jesús tú levantes y restaure a tu pueblo, porque esa es nuestra mayor intención y nuestra petición.
que tengamos ministerios sanos, pastores, líderes, comprometidos contigo, Señor, pero también con tu iglesia, que tengan corazones sanos para ministrar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Señores, gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Buen tema y gracias a todos nuestros oyentes. Recuerde que este programa está grabado. Si usted quiere volverlo a escuchar, visite el canal de YouTube. Ahí usted lo puede escuchar nuevamente. Puede ir a la Perla de Hoy. Ahí están todos los programas y todas las perlas que subimos a diario. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y gracias a los pastores por estar ahí siempre con nosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén.